Todos los presentes, que el Señor los bendiga. Hoy es un día más de recibir instrucciones de parte de Dios para vivir nuestra vida cristiana de una manera agradable a Dios. Y quiero hablarles acerca de evangelizar, porque una iglesia que no evangeliza no es iglesia. Es muy bonito decir: soy cristiano y voy a tal iglesia, pero no tengo en mi ADN ese anhelo de ver a otros convertidos a Cristo. Y eso es grave, porque realmente Dios nos ha llamado a evangelizar, digo yo. Es tan importante esto que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, quien es de alguna manera el ejemplo típico de un discípulo. Y nosotros somos discípulos de Jesús, ¿o no? Bueno, hay como 8 que dijeron amén. Nosotros somos discípulos de Jesús. Entonces, esto también es para nosotros, porque Pablo le escribió a un discípulo de Jesús, que a su vez estaba bajo el cuidado pastoral de Pablo, ¿verdad? En 2 de Timoteo 4, versículo 5, parte B, dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estas palabras, ¿usted cree que las podríamos cambiar por: si quieres, haz obra de evangelista, y si te parece, cumple tu ministerio? ¿Ah? ¿A usted no le suena como que nos están dando una orden? Que a mí no me gusta que nadie me ordene. Va a salir por ahí alguno, ¿ah? Pero cuando Dios te ordena, tienes que obedecer, porque Él es Dios, porque Él es el que creó tu vida, el que creó todas las cosas. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ante Él tenemos que postrarnos y obedecerlo. Aquí hay una orden, y esa orden es evangelizar. Haz obra de evangelista. ¿Qué es un evangelista? Un evangelista es uno que comparte las enseñanzas del Evangelio. Usted y yo somos evangélicos. Evangélico es aquel que cree en el mensaje del Evangelio, es decir, nosotros creemos en el mensaje que Jesús ha traído. Eso nos hace evangélicos. Pero Dios no solo quiere que te quedes como evangélico, quiere que hagas obra de evangelista. Es decir, que proclame las buenas nuevas del Señor. Sí estamos claros, ¿verdad, hermanos? Y queremos proclamarlas. Yo a esta hora no quiero ni decir amén. Estoy cansado. Nomás dormí 9 horas, pero estoy cansado. No sé, pero hay algo que yo voy a romper en esta mañana. Dicen que los del segundo culto son desanimados. ¿Es verdad? No. Ok. ¿Es verdad que los del segundo culto son desanimados? Ah, bueno, ahí estamos mejor. ¿Se da cuenta? Tenemos que prendernos. Mire, la Biblia nos habla de que nosotros nos tenemos que reunir para interactuar. No solamente es, a ver, hagan esto. Para eso 5 minutos son suficientes y hasta demasiado. Pero Dios quiere que interactuemos. Cuando nosotros decimos amén, sí, lo que sea, estamos de alguna manera poniéndonos de acuerdo, y nuestro silencio también dice lo contrario. Si usted se queda callado, dice: yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo en que usted no esté de acuerdo conmigo. En lo que no estoy de acuerdo es que usted no esté de acuerdo con Dios. Cuando suena la palabra de Dios, yo tengo que decir amén, porque Él es el que rige mi vida. Que Él es el que rige mi vida. Amén, pastor. El Señor rige su vida. O la suya también. Ah, bueno. Vamos viendo. ¿Se dan cuenta? Estamos más animados que los del primero. Le vamos a sacar pica, ¿ah? Qué bueno.
Pero evangelicemos. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es dar buenas noticias. Entonces no es que vamos a visitar a alguien y le decimos, sí, es que yo soy un hermanito bien sufrido y angustiado, y me pasó esto, que me chocaron el carro. Imagínense, yo soy cristiano y me chocan el carro. Si no quieres que te choquen el carro, no tengas carro, pues. O dile al Señor que te lleve al cielo de una vez. En este mundo puede pasar cualquier cosa, pero que me choquen el carro, que me roben la casa, que pase lo que sea, yo sigo de pie porque tengo gozo en mi alma, porque Cristo entró a mi vida y tengo promesa de vida eterna. Entonces no tengo una actitud derrotista, más bien tengo una actitud de alegría que los demás no pueden entender. Uy, se ha hecho bobito. No, no somos bobitos, estamos felices porque sabemos que Cristo tiene nuestras vidas en su mano. Esa es la diferencia, ¿sí o no, hermanos? Entonces, evangelizar es dar buenas noticias. No podemos acercarnos a alguien a contarles nuestras cuitas, nuestras penas, nuestras angustias. Si usted tiene una angustia, cuéntesela a Dios. Y cuando se la cuenta a Dios, usted se queda libre, porque Dios lo escucha. Dice, ay, pero yo no, a mí no me ha de escuchar. Dios nos escucha a todos, Dios no es sordo. Escúcheme bien, Dios nos escucha a todos. Y Dios está atento a la oración de los humildes. De los soberbios no está atento a esa oración, porque dice que Dios mira de lejos a los soberbios, pero si vamos con humildad delante de Dios, Dios nos va a escuchar, hermanos. Eso es seguro. Y puede hacer cosas que nadie más puede hacer. Por eso está escrito varias veces aquí en esta palabra, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y ese es el Dios en el que creemos. Y en Él descansamos y nuestra vida está en Él. Debemos contarle a la gente, al mundo entero, que Dios quiere perdonarnos, salvarnos, darnos vida eterna. De eso se trata evangelizar, no de irle a contar el capítulo anterior de la novela de narcotráfico. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? ¿Cómo es posible? Yo no sé en qué cabeza puede caber que un programa de televisión abierto donde todos los niños pueden ver, haya una novela para exaltar el poder de los malignos traficantes de drogas. Y la gente dice, uy, ha caído mi hijo, ha caído el de aquí, el de acá. ¿Quién sabe qué está entrando en la cabeza de ese muchacho? Usted debe ser firme con eso. De esas novelas, nada. ¿Y sabe qué? No sé cómo lo hacen, pero los canales de televisión miden el rating, es decir, ellos saben cuánta gente está conectada. Cuando usted se desconecta de esa novela y pone otro programa, ellos dicen, eso está bajando. Y si nosotros hacemos que baje el rating, eliminan esas novelas. Así que en nuestras manos hay muchas cosas que debemos usarlas. No debemos ser como la gente del mundo. Y no debemos ir a contarles esas cosas, debemos ir a contarles que Jesucristo, el Señor, murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y que nos ha dado vida eterna y que Él nos resucitará en el día postrero. Eso dice el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que si no tienes a Cristo te vas al infierno. Pero ¿quién dice que vayamos a decirle eso a la gente? Así que cuando usted se acerque a alguien a hablarle del Señor, háblele con amor. Dios es amor. Es muy importante que entendamos que no estamos aquí para echar al infierno a nadie. Y si le hablamos a alguien y no recibe la palabra, tranquilo, ya usted dejó sembrado algo ahí. Espere, tranquilo, que Dios va a obrar, tarde o temprano. Y más vale tarde que nunca. Así que confíe en lo que Dios está haciendo.
Evangelizar es proclamar con nuestras bocas la grandeza del amor de Dios en Cristo Jesús. Evangelizar no es orar. Orar es pedirle a Dios, es interceder por otros. Evangelizar es ir y hablarle de Dios a otro. No de una manera atrevida y bueno, cállate que te voy a hablar ahorita del Evangelio. No, usted vaya con amabilidad. Pero es muy importante que la gente sepa que Jesucristo es el Dios encarnado, que bajó a la tierra y habitó entre nosotros y se acercó a nosotros por medio de Cristo Jesús. Esa es la mejor noticia que existe sobre la tierra. El resto, casi todas son malas noticias. Entonces, hagámosle caso a la palabra de Dios. Mire, en Mateo 4:17 dice sobre Jesús: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Dios estaba lejos. Está escrito en Isaías 59:2, si usted quiere chequear en su casa, que los pecados nuestros hicieron separación entre Dios y nosotros. Entonces Jesús viene y dice: a pesar de que hay una separación, ahora yo me acerco a ustedes. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Eso es porque Él se acercó a nosotros. No hay otra explicación. Él se acercó. Por eso Jesús, la primera frase que dijo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Y arrepentíos qué es? Eso viene de una palabra griega que es metanoia. Metanoia significa cambia tus pensamientos. Ya no puedes seguir pensando como pensabas antes. Ahora debes pensar bajo la inspiración de Dios. Por eso es que Jesús nos ha pedido que le abramos el corazón para que Él entre. Y cuando Él entra, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas para que cambiemos nuestra manera de pensar y de vivir. Entonces, si usted tiene que evangelizar, no le diga al otro: y ahora tienes que portarte bien y tienes que hacer aquí y lo de acá. Y el otro te dirá: ¿y tú? Porque si usted no vive el Evangelio, tampoco puede predicar el Evangelio. Porque más se predica con el ejemplo que con las palabras. El hecho de que Dios se haya acercado a nosotros siendo pecadores como lo somos, habla de su misericordia, pues Él es santo. Sin embargo, cruzó la línea que nos separaba para hablarnos de su amor y de su gracia, para sostenernos con su diestra y llevarnos de regreso al Padre. En la antigüedad había un viejo dicho que decía: todos los caminos llevan a Roma. Y algunos en la actualidad han cambiado eso y dice: todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones llevan a Dios. Eso es una falacia, eso es una mentira, eso es un engaño. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor? Bueno, yo leí la Biblia. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces todas las otras religiones están equivocadas. Pero sí, porque no es una religión la que lleva al hombre, es Jesucristo el Señor. Esa es la diferencia. Cuando usted lo tiene claro, no hay nada que pueda cambiar su vida, su naturaleza nueva. Ahora, Jesús vino a darnos buenas noticias, pero es obvio que Jesús dejó la orden a su iglesia para que continuara dando las buenas noticias que Él trajo. Jesús le dio la orden a su iglesia y le dijo: id por todas las naciones predicando el Evangelio. ¿Cuántos leyeron eso? Y luego dice
enseñándole todas las cosas que os he enseñado. Que las guarden, es decir, que las practiquen. Y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Todos los que se han bautizado tienen la garantía de que Jesucristo estará con ellos hasta el fin del mundo. A propósito, ayer 17 personas bajaron a las aguas. Fue un gozo maravilloso. ¿Hay alguno aquí de los que se bautizaron? Gloria al Señor, gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Ellos son nuestros hermanos en Cristo. Ellos son la nueva familia que Dios está poniendo en la iglesia. Y los ha traído para que ellos también cuenten las buenas nuevas de Jesucristo a otros. Y entonces cuando esos otros vengan, también nos gozaremos y aplaudiremos y le daremos gloria a Dios por la gente que ha caminado con Dios. Porque sabemos que todo el que tiene a Cristo está salvo. No irá a la condenación eterna. Jesús le dio la orden a sus discípulos de que hablen de esas buenas noticias que Él trajo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Hermanos, en Cristo, ustedes tienen poder. Pero no el poder de los políticos, pues. Nosotros tenemos el poder para servir, para llenar corazones con el Espíritu de Dios. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Un poder de amor y un poder que vence a las tinieblas. No hay tiniebla que se pueda detener cuando hay un discípulo que está lleno del amor de Dios, de ese poder de Dios. Pero miren que dice que me serán testigos, es decir, darán testimonio de que yo existo en todo, hasta lo último de la tierra. Allá en Guayaquil también. Esa es la idea. Pero menciona un lugar que los judíos rechazaban. Acuérdense que la primera iglesia era de judíos. La primera iglesia cristiana era de judíos. Pedro era judío, Juan era judío, todos ellos eran judíos. Y los judíos no se llevaban con los samaritanos. Hemos leído eso, ¿verdad? No. Bueno, léanlo. Los judíos no se llevaban con los samaritanos. Los judíos rechazaban a los samaritanos, los veían como inmundos. Y ahora Jesucristo dice, vayan y hablen en Samaria también. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús todos somos importantes. Porque para el corazón de Dios ni uno de nosotros es de desechar. Por eso dice que Dios quiere que todos se salven y vengan al arrepentimiento. Y usted y yo somos los instrumentos para eso. Pero nosotros no solo somos los que predicamos con las palabras, también somos los que mostramos esa nueva vida que Cristo da. Por eso la gente debe ver en nosotros a las personas más decentes, más nobles, más puras, más confiables, más íntegras, más honestas, más amables. El cristiano ha sido llamado a ser distinto. ¿Cuántos somos cristianos? Sí. Tenemos que ser distintos. No, pero es que me van a molestar. Que te molesten. Tú eres distinto, tú tienes luz, ellos no. ¿Cuántos tienen luz? Pero esa luz no es de ustedes, tampoco es de CENEL, es la luz de Cristo. Es la luz de Cristo la que ilumina su corazón. Y ellos tienen que ver esa luz. Ahí es cuando la gente se convierte. Cuando usted va simplemente, que me mandaron a visitar 3 personas en la iglesia, ¿cómo me molestan? Y entonces usted va de mala gana,
usted no le va a servir. Ni vaya, déjeme decirle, ni vaya. Vaya lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso? Ore y dígale: Señor, yo te quiero servir. Lléname de tu presencia y envíame a donde tú quieras. Pon las personas en el camino, en mi mente. Ayúdame a servirte. Cuando usted está metido en las cosas de Dios, Dios lo toma en cuenta y lo usa. Pero si usted dice: oye, es que tengo que hacerlo de aquí, es que tengo que hacerlo de allá, es que lo de aquí. Siempre los pretextos, ¿verdad? Siempre salen, dicen que yo trabajo. A veces me dicen así: yo trabajo. O sea, ¿será que piensan que el pastor es un vago? Digo yo. O sea, yo también trabajo, pero no estoy diciendo nada. Porque Dios me llamó a servirle, pues. Pero es que a ti también. Es que a ti también. Es que él dice: me quedo callado, nomás que ya no es conmigo. No pensemos que las impurezas de nuestras pasadas vidas deben ser parte de nuestro equipaje cristiano. Ya nosotros debemos renunciar a toda cosa que sea dañina y maligna. No usemos palabras ociosas. Si usted quiere ser enfático en algo, búsquese una palabra que signifique algo con mucho énfasis, pero no diga una mala palabra. No deje que eso destruya su relación con Dios. Debemos darle a Dios la gloria en todo. Y debemos ser como Juan el Bautista, que dijo: es necesario que Jesucristo crezca para que yo mengüe. Mengüe significa decrecer. Así que no hay espacio en el reino de Dios para los figuretes, porque nosotros tenemos que ser de bajo perfil, porque el que tiene que brillar es el Señor Jesucristo, y solo a Él sea la gloria, dice una canción, me encanta. Bendito sea Dios. Dios me llamó y te llamó para que seamos distintos. No se olvide de eso. Seamos cristianos verdaderamente comprometidos con Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos de gente comprometida con Dios. Yo les quiero hablar en esta mañana de Felipe. Felipe, no el apóstol, sino el diácono y evangelista. Era un hombre que lo nombraron diácono porque había que servir a las mesas. Los apóstoles dijeron: necesitamos diáconos para que sirvan a las mesas porque nosotros estamos dedicados a la palabra y a la oración. Y era correcto. Y entonces escogieron a 7 hombres para que sirvan a las mesas, entre ellos a Felipe. ¿Y sabe por qué lo escogieron? Porque esos 7 hombres tenían algo en particular y en común. En particular con respecto a otros y en común entre ellos. Estos hombres eran de buen testimonio, es decir, nadie tenía nada que hablar de ellos. Los cristianos debemos ser así. Nadie debe tener nada que hablar de nosotros. Ah, bueno, pero es que yo tuve una vida pasada. Una cosa es sin Cristo y otra cosa es con Cristo. Si usted está con Cristo, permanezca ahí. Lo que haya sido del pasado, el Señor dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En todo caso, escogieron a estos hombres porque eran de buen testimonio y estaban llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Fíjese usted, y Felipe era uno de esos. Y los escogieron así para servir las mesas. Recuerde eso porque luego lo vamos a mencionar otra vez. Voy a leer Hechos 8, del 5 al 8, para ver qué es lo que hacía Felipe. Dice este pasaje que habla de Felipe, y el capítulo 8 de Hechos habla mucho de él. Dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, o sea, donde los judíos no querían tratarse con la gente de ahí, pues ahí mismo fue Felipe. Y les predicaba ¿a quién?
A Cristo. Él no predicaba que él era buena persona, que él era muy sabio. No, él predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Guayaquil necesita gran gozo. Guayaquil necesita hombres y mujeres que le sirvan a Dios. ¿Sabe? Nunca se ampare en esa idea. Si este de aquí tiene como 20 años y no hace nada, ¿yo por qué voy a hacer? Nunca se deje llevar de esa idea. Esa idea es diabólica. Usted no se fije en los demás. Usted sírvale al Señor. Tome la decisión y sírvale. Y cuando usted le sirva, usted va a ver la gloria de Dios. Guayaquil necesita de gente comprometida con la proclamación del Evangelio. Y que esa predicación traiga libertad al alma, sanidad al cuerpo, salvación y vida eterna. Tiene que ser una predicación con poder. Y el poder usted no lo puede encontrar en otra parte que en el Espíritu Santo de Dios. Usted necesita entrar en oración y pedirle a Dios que lo llene del Espíritu Santo. Es más, Dios dice, yo le voy a dar mi Espíritu a todo el que me lo pida. Está escrito en Lucas 13. Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que buscar de Dios. El apóstol Pablo mencionaba acerca de esta predicación en 1 Corintios capítulo 2 versículos 4 y 5 y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu, es decir, de que el Espíritu Santo estaba con él y de poder. Y ese poder es una autoridad que Dios te da cuando estás predicando bajo la unción de Dios para que la gente tome esa palabra para su vida. Y luego dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sirve de algo que seamos sabios? Para predicar, lo que sirve es que estemos llenos de Dios, llenos de su Espíritu y llenos de esa sabiduría que viene de Dios. Si usted nota, Pablo le da la gloria a Dios. No asume que su sabiduría servía de algo. Más bien la ve como un estorbo. Creo que como iglesia podemos aprender mucho de Felipe. Y quisiera tocar el tema de cuando Felipe le predica al eunuco. Comencemos. Felipe era un cristiano comprometido con Dios. Así es que vamos a ver cómo se llevaba el compromiso de Felipe con Dios. Hechos 8, del 26 al 29 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y Felipe le dijo, no tengo tiempo. Y Felipe le dijo, estoy ocupado. Y Felipe le dijo, no sé si mi mujer quiera que yo vaya. Y Felipe dijo, ¿qué hizo Felipe? Se levantó y fue. ¿Por qué nosotros creemos que para nosotros tiene que ser diferente? Felipe está en el cielo, yo no sé a dónde queremos ir. Si somos cristianos, debemos servirle a Dios. Felipe no dudó, se levantó y fue. No hizo un solo comentario. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Yo quiero que usted tenga claro esto. Felipe fue obediente. Dios usa a los obedientes. Dios usa a los comprometidos. Esa obediencia trajo mucho fruto a la iglesia del primer siglo. Algunos creen que porque ahora es el siglo XXI y que usamos tecnología y los teléfonos ni sé cuánto y lo de aquí y lo de acá, somos diferentes y esto ya no aplica.
De hecho, ese es un término muy común ahora, ¿no? No aplica. Pues déjeme decirle que sí aplica. Para todo cristiano la Biblia está vigente. La Biblia es un libro nuevo cada día. Usted no puede poner las reglas que a usted se le antoja. Usted tiene que obedecer a Dios. El Señor está buscando gente que se una a su plan y lo obedezca. No está buscando gente que ponga pretextos o cuestione lo que Él está haciendo sobre la tierra. Para Dios el primer siglo y el 21 es lo mismo, porque Dios no cambia. Ellos son aquellos que van, que obedecen. Esos son los que Dios usará para su gloria. Felipe solamente había sido elegido para servir las mesas, pero su anhelo de servir a Dios, su pasión por ser un instrumento en las manos de Dios, lo estaba llevando a grandes cosas. Si usted se da cuenta, un ángel le habló. Para él era común escuchar la voz de un ángel. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes me puede decir, yo escucho voz de ángeles todos los días. Tal vez era de un ángel caído que te manda a hacer malas cosas. Pero cuando uno está compenetrado con Dios, Dios pone ángeles. Dios habla en lo interior de nuestro corazón y usted sabe cuál es la intención de Dios. La predicación de Felipe trajo libertad espiritual, sanidad física y gran gozo a la ciudad de Samaria. Es decir, cuando Felipe predicaba, se notaba que Dios estaba con él. Por eso había señales y frutos de su predicación. Ahora, ¿por qué lo mandó donde ese eunuco? Porque ese eunuco tenía hambre de Dios. Regresaba a su tierra después de un viaje largo. ¿Sabe cuánto demora un viaje desde Etiopía hasta Jerusalén? 3 meses en esa época. Porque ellos no iban como ahora, pues que hay aviones o trenes bala y todo eso, ¿no? En ese tiempo era a lomo de caballo o de burro. Este parece que tenía una carreta muy bonita porque estaba a cargo del tesoro de la reina y todo eso, ¿no? Pero su mayor anhelo era entender las Escrituras y tenía dificultad, no entendía qué estaba pasando, estaba leyendo pero no podía asimilar. Y el Espíritu Santo se encontró a Felipe y dijo, este es porque este está dispuesto. Ahora, ¿qué tal si el Espíritu Santo hoy quiere usar tu vida? Y si estás dispuesto, hoy día vas a bendecir a alguien con tu predicación. Hoy día vas a compartir la palabra de Dios, porque es cuestión de disponerse. Así es que este eunuco, que era una persona mutilada en sus genitales, como ustedes saben, tenía bastante anhelo de encontrarse con Dios. Y de pronto aparece Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Ahora, esta pregunta puede leerse así. ¿Entiendes lo que lees? O ¿entiende usted lo que lee? Porque acuérdese que nosotros en el español tenemos el usted y el tú. Generalmente se usa el tú para traducir. Pero realmente Felipe se acercó con buena actitud. Le voy a leer Hechos del 8 del 30 al 35. Dice así, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció
el Evangelio de Jesús. ¿Qué era lo que tenía en su chip Felipe? El Evangelio de Jesús. ¿Qué tiene usted en su chip? ¿El Evangelio de Jesús o tiene alguna otra cosita? Usted necesita vivir con claridad su identidad con Dios. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y no puede ser indiferente a los propósitos de Dios. Yo quiero que preste atención a esto. ¿Cómo fue la predicación de Felipe? Número 1, Felipe dependió en todo tiempo de la guía del Espíritu Santo. Número 2, comenzó con un acto de cortesía con deseos de servir. ¿Por qué le digo que era un acto de cortesía? Porque el eunuco era etíope, ¿verdad? Y las escrituras no estaban en el idioma de esa nación, estaban en hebreo. Entonces, este hombre estaba leyendo en hebreo en alta voz cuando Felipe se acerca. Entonces, imagínese usted que un ecuatoriano está leyendo inglés y pronunciando como le da la gana, porque a los ecuatorianos nadie nos dice nada. Nosotros pronunciamos como nos da la gana y punto, ¿verdad? Porque algunos dicen que haiga. Yo les digo que se dice oiga. Ya sé que los perdí ahí, está bien. Es que hay cosas que a nosotros no nos gusta que nos corrijan. Pero imagínese que usted está leyendo inglés y pasa un gringo al lado. Y el gringo le dice, ¿y entiende lo que está leyendo? Más o menos así puede haber sido, porque este etíope estaba hablando en hebreo. Y Felipe está al lado y dice, ¿entiende usted lo que está leyendo? ¿Sí o no? Entonces no fue una pregunta ruda, fue de una disposición. ¿Necesita alguna ayuda para traducir, para entender? Y el hombre, obviamente, le contesta, ¿cómo voy a poder si no hay quien me ayude? Por favor, sube y dime. Si hubiera sido ruda la pregunta, no lo hubiera subido a su carro, ¿verdad? Más bien, hubiera dicho, ¿qué te pasa a ti? Yo soy el gran funcionario de Candace. Fuchi de aquí. Pero él se dio cuenta de que era judío y que lo podía guiar y que además estaba dispuesto a guiarlo, porque resulta que el Espíritu Santo lo había llevado hasta allá, a Felipe, justamente para eso. Y la escritura de la que hablaba era Isaías 53, donde ahora todos nosotros sabemos que habla de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo tenía listo al etíope para que conociera al Señor. Solo necesitaba uno de sus hijos dispuesto. Y Felipe estaba dispuesto. Y usted y yo necesitamos estar dispuestos. Porque si no nos disponemos, entonces somos siervos inútiles. Otro punto de la predicación de Felipe fue que él comenzó con la necesidad del eunuco. No le dijo, mira, ¿qué importa si no entiendes eso? Yo te voy a decir el plan de salvación, porque así hay algunos cristianitos. Usted siempre debe comenzar en la necesidad del otro, no en lo que usted cree o quiere o en su propia necesidad. Comience en la necesidad del otro. ¿Verdad que se lo digo? 3 veces. Comience en la necesidad del otro. Eso fue lo que hizo Felipe. Esa escritura levantaba dudas en el etíope. Entonces Felipe dijo, pero qué lindo si esta es la que habla de Jesús. Y aquí mismo comenzó. Y le comenzó a decir, no, Isaías no habla de sí mismo. Habla del Mesías. El Mesías inmolado que dio su vida por ti y por mí. Y usted se puede imaginar el resto de esa conversación maravillosa. ¿Y de qué se trató la predicación de Felipe? Felipe anunció el Evangelio de Jesús y nada más. Le habló del sacrificio, seguramente le habló del bautismo, porque Jesús era todo para Felipe. Pregunto, ¿es Jesús todo para usted? ¿Él es su todo?
Porque sabe una cosa. Usted me puede decir, no, yo creo en Dios. Yo tengo mi relación especial con Dios. Eso significa que esa persona cree que la religión natural es la que funciona. Pero no hay religión natural, porque si Dios hubiera querido que haya una religión natural, nunca se hubiera dado el trabajo de darnos este libro. Dios nos ha dado una relación espiritual con Él a través de una historia. Aquí hay una historia completa que en todas las páginas termina diciéndote que Dios te ama y que un día te va a redimir. Y eso es lo que pasó. Entonces, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, rompemos el plan de Dios y decimos, va por mi cuenta, y por la cuenta de cada uno nos vamos al infierno, así nos creamos buenos. Conozco gente que me dice que nunca ha pecado. Ya se puede imaginar a dónde van a estar. Porque no hay peor cosa que alguien que no reconozca que necesita a Dios. Qué maravillosa conversación tiene que haber sido esa. Cómo me hubiera gustado estar ahí en la mitad mientras Felipe hablaba y el eunuco respondía y yo en la mitad tomando nota. Porque sabe una cosa, necesitamos tomar nota. Aquí ponemos las escrituras. Pero dígame si después de media hora usted se las va a recordar toditas. Usted debe tomar nota, ir a su casa, a ver qué es lo que dijo el pastor, vamos a ver si es verdad. Y usted la sigue, y lee una versión y lee otra, y usted se enriquece. Y cuando se da cuenta, se ha pasado una hora con Dios y con su palabra. Y eso ya es hermoso. Eso ya cambia su percepción, cambia su vida y su forma de vivir. Dios usará a los que estén dispuestos y comprometidos con Él. No usará a aquellos que buscan ganancias terrenales. Hay algunos que predican por fama, por fortuna, otros por placeres. Se parecen a los políticos en campaña. ¿Se ha dado cuenta cómo son los políticos en campaña? Te dan abrazos, parece. Ni mi mamita me ha abrazado tanto. Uy, qué lindo, cómo me quiere. Ya cuando está en el puesto, dice, quiero hablar con el alcalde. Fuera de aquí, no hay nada para ti. No te conoce. No, pero si me dio un abrazo. O sea, los que predicamos, no predicamos por ambiciones terrenales. Predicamos por amor a Dios y porque anhelamos ver la gloria de Dios sobre la tierra. En la actualidad hay muchos cristianos que no se interesan en la lectura de la palabra, en las escrituras. Así que este eunuco, imagínense que era de un pueblo, no era ni judío ni cristiano, pero tenía las escrituras, estaba interesado en conocer a Dios. Le llegó el premio, porque Dios, que lo ve todo, se dio cuenta de su necesidad y le mandó a uno de sus siervos. Así es que es muy interesante que usted analice esto. El eunuco, como les dije, eran hombres que los castraban en la niñez o en la adolescencia, le quitaban sus genitales porque los ponían a cuidar a las esposas del rey. Entonces, para evitar complicaciones, los tenían así. Y se volvían como parte del palacio, digámoslo así. Pero eso significaba que él no podía tener hijos, que en cierta forma era un hombre aislado. Y la comunidad judía no lo aceptaba porque era prohibido tener en la comunidad judía un mutilado. Sin embargo, el eunuco sabía que tenía que haber algo para él, que Dios tenía algo para él. Y él buscaba su identidad con Dios. Y la halló cuando Felipe llegó y le habló de Jesús. Entonces, él reconoció que si tenía a Jesús, estaba libre de todos esos rechazos. ¿Usted no siente lo mismo? ¿No siente que los que lo rechazaban antes y lo tenían a usted subyugado, de alguna manera a usted le importaba lo que decían esas personas?
Ahora ya nos importa solo lo que Dios dice. Y Él dice que somos su especial tesoro. Él dice que somos su pueblo. Él dice que somos la niña de sus ojos. ¿Sabe? Este etíope tuvo más hijos de lo que usted se imagina. ¿Y cómo, pastor? ¿No que era castrado? Sí, espérese un ratito. Ireneo era un padre de la iglesia del segundo siglo, de la primera mitad, y él escribió sobre este etíope. Hay escritos guardados desde esa época hasta hoy, donde habla de que este etíope regresó a Etiopía y evangelizó Etiopía. Y tuvo cientos o miles de hijos en la fe. ¿No es maravilloso Dios? Que cuando tú te sientes rechazado, incapaz de ser parte de una comunidad, Dios te da el privilegio de tener la comunidad de los santos para ti. Y si alguien te rechazó antes, en la iglesia eres bienvenido, porque aquí está Cristo. Felipe ni siquiera se quedó. Felipe no lo hizo por una ofrenda, ni por una alhaja, ni por ninguna cosa. Y de hecho, ni el Señor se lo permitió. No le permitió quedarse con el etíope. Y mire usted, le cuento la última parte, que es el bautismo del etíope. El bautismo es el fruto de la evangelización. Hechos 8, del 36 al 40, dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: mire, no es que Felipe oye, pero tienes que bautizarte. Hay algunos que le dicen como 800 veces, tienes que bautizarse. Ya mismo, todavía no, estoy muy joven. ¿Muy joven para qué? Es que todavía tengo que gozar la vida. La vida se la goza con Cristo. Sin Cristo es que no se goza la vida, porque sin Cristo todo lo que te viene lo pagas. En Cristo todo es maravilloso. El eunuco dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y respondiendo y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco le bautizó. O sea, Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Porque el que tiene a Cristo está gozoso en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, es decir, el Señor lo transportó. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Pero le digo que de ese camino a Azoto, por lo menos, deben haber habido unos 30 o 40 kilómetros. Y de pronto Felipe se vio en otro lugar. ¿Y sabes lo que hizo? Se fue a la casa. Y su casa posiblemente era en Cesarea, que era un pueblo bastante al norte de donde estaba. Pero pasó por varias ciudades, y en cada ciudad proclamó que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe? Ese hombre estaba comprometido con Dios. Entonces Dios lo usó y dijo: y voy a escribir tu nombre aquí en mi libro, le dijo el Señor, y aquí está Felipe. Y este libro está sellado, y aquí no puede poner nuestros nombres, pero en el libro de la vida, tu nombre y el mío pueden constar como grandes evangelistas también. Porque tú y yo tenemos que cambiar la manera de vivir y de pensar. Debemos servirle a Dios de todo corazón. La fe de Felipe en el Hijo de Dios había tocado el corazón del etíope, quien también creyó de todo corazón en Jesús. Nada ni nadie puede impedir que la obra de Dios se manifieste sobre la tierra. El Señor ha escogido salvarnos por fe. Ha decidido perdonarnos y llevarnos de la mano a su reino para que seamos salvos del castigo eterno.
Ahora nosotros, al leer las Escrituras, podemos concluir que el bautizo del eunuco fue la prueba visible de una predicación santa y ungida como la de Felipe. No sé si a usted le gustaría tener una predicación santa y ungida. ¿A cuántos les gustaría? Yo quisiera que el Señor nos unja en esta mañana, porque Él, cuando ve que el corazón es sincero, Él nos unge. Hay un amigo que viene siempre aquí, desde hace unos 4 o 5 años. Él vive en los Estados Unidos y cuando viene aquí a la iglesia. Y siempre me dice lo mismo. El Señor te tiene bien ungido, me dice. Y yo creo que no hay otra forma de ser cristiano que andar ungido. ¿Usted cree que es capaz de hacer las cosas solo? Porque ungido significa que usted está bajo la influencia y poder del Espíritu de Dios. Y que el Espíritu de Dios guíe su vida. Y yo no quiero que eso se vaya nunca de mi vida. Porque esa es mi vida. Pero también es tu vida. Así que, ¿qué tal si hoy le decimos, Señor, úngenos para que tengamos una predicación santa, con señales y fruto? Si usted quiere hacerlo, póngase de pie. Hoy podemos decirle a Jesús, Señor, úsame para tu gloria. Padre, te damos gracias, porque nos emociona, Señor. Y si hay que predicar 100 veces esto, 100 veces nos va a emocionar, porque tu palabra es emocionante, es maravillosa. Y cuando vemos hombres y mujeres en la Biblia comprometidos contigo, anhelamos ser como ellos. Y en esta mañana, como iglesia, no queremos fallarte, Señor. Esta ciudad necesita dejar atrás esa sarna de la drogadicción de niños, de jóvenes, de mujeres, de adultos. Esta ciudad necesita dejar el sicariato, necesita dejar el maltrato familiar, el femicidio y tantas enfermedades sociales que están a veces en la puerta siguiente de nuestra casa. Padre, perdónanos por habernos quedado tan quietos, por no proclamar tu nombre, por no ser distintos como tú nos quieres, por tratar de vestirnos como la gente del mundo para que no nos critiquen o para que no nos rechacen. Renunciamos a eso, Señor, en el nombre de Jesús. Nunca más haremos amistad con el mundo, Señor. Queremos que nuestra amistad contigo se enriquezca, se fortalezca, Señor. Y que tu Santo Espíritu nos unja en esta mañana con una unción de predicación santa, Señor, y llena de señales y de frutos, para que podamos cada día presentarnos delante de ti y decirte, amado Rey, aquí está lo que traje para ti, como una ofrenda grata y de olor agradable para ti. Señor, nuestras vidas las ponemos en tus manos. Rechazamos toda corriente en la iglesia, en nuestra familia, en nuestras vidas. Toda corriente del mundo, toda corriente de las tinieblas, todo lo que nos aleje de ti. Espíritu Santo, ven, llénanos, toca cada corazón en este lugar y afírmanos en tu santa y perfecta voluntad. Hoy día hemos entendido que tú nos llamaste a ser parte de tu plan y no queremos quedarnos afuera. En la medida en que tú quieras, usa nuestras vidas. Nos disponemos hoy
de todo corazón y te damos toda la gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.